Menos 28 cancilleres de 33 países miembros se hicieron presentes en esta asamblea. Venezuela también estuvo presente, no solo en la figura de nuestro canciller, sino como tema lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cuál fue la postura más relevante que se puede establecer, que se puede relucir en esta asamblea, a su parecer? Bueno, primeramente hay que resaltar lo positivo, y lo positivo sin duda alguna es la declaración de Asunción, que versa sobre todo lo que es el proceso de inclusión y participación de todos los ciudadanos en función del desarrollo integral. Eso es lo más resaltante de esta asamblea. Por supuesto, si hacemos un punto de aparte, podemos ver los temas que están frecuentemente en la agenda interamericana, como son, por ejemplo, lo que es el tema Malvinas y lo que es la disputa marítima de Bolivia y Chile, que eso es una cuestión permanente prácticamente dentro de la agenda interamericana. Y por supuesto los temas coyunturales, como por ejemplo es el caso de lo que sucede en Venezuela, lo que han sido largos meses de protestas y lo que es el diálogo y la posibilidad de sanciones por parte de los Estados Unidos, cosa que el canciller Elías Agua mencionaba en su discurso, en su presentación de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela ante el foro, con lo cual denunciaba que si se aplicaran sanciones a Venezuela por parte de los Estados Unidos, primero se estaría vulnerando el derecho internacional público y todo lo que son los preceptos establecidos en la OEA, como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, y en un segundo sentido se frenaría el desarrollo integral con inclusión social, proceso que se ha llevado adelante, que él decía durante la gestión del presidente Hugo Chávez y que ha sido continuada por el presidente Nicolás Maduro. Esto todo ha generado en cierta forma un revuelo y además de eso, Ecuador mantuvo su posición de seguir diciendo que el sistema y sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debía abandonar Washington y debía trasladarse a alguno de los países miembros para darle mayor legitimidad, y así como también lamentaba que Estados Unidos todavía no ratificara la convención. La posición, las declaraciones del canciller Patiño de que lo que ocurriera en Venezuela pudiese tener efectos importantes en otras entidades de nuestras latitudes. El tema también de que la violencia se pudiese expandir. Sin embargo, el diálogo está congelado. Los miembros de la UNASUR, algunos cancilleres, vinieron a ser parte del encuentro entre gobierno y oposición. Está congelado el diálogo. Por lo tanto, la acción de la UNASUR hasta ahora ha fracasado. Correcto. ¿La instancia cuál es? ¿La OEA? La instancia política por excelencia, y eso lo leíamos en lo que era el discurso inicial del secretario general José Miguel Insulza, es que la Organización de Estados Americanos es el foro político más antiguo del mundo, y el más antiguo del mundo porque lo estamos tomando como referencia del año de 1890 con la Unión Panamericana. Y que por supuesto ha sido el foro político por excelencia en el cual los estados en igualdad de condiciones dirimen sus controversias, pero hay que establecer algo sinceramente, que la OEA ha pasado a una etapa de desprestigio, que en cierta forma es infundada porque también ha sido mucho de opinión pública lo que se ha trabajado, mucho de lo que ha sido la acción de los gobiernos, pero al mismo tiempo ha pasado a la inacción en términos de crisis políticas en las cuales la OEA reacciona, es decir, actúa a posteriori de la crisis política y no crea las condiciones fundamentales para el cumplimiento de lo que son los elementos de documentos fundamentales, como es la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas. Estas son cuestiones fundamentales que creo que tiene que seguir trabajando la OEA, que tienen que trabajar sus países miembros y establecer una diferencia, que no es un club de gobiernos, es una organización de Estados-naciones que deben defender por encima de los intereses particulares de un gobierno en funciones. Más allá de eso, debe atender lo que es el bienestar de todos los ciudadanos de las Américas. Profesor, precisamente respecto a este tema, el tema de Cuba también estuvo presente en la mesa, la inclusión de la nación caribeña a la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo el año que viene en Panamá. ¿Cree usted que Estados Unidos pueda aceptar la inclusión de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas? Yo creo que al igual que se ha hecho un proceso de acercamiento, de hecho ya ha pasado en años anteriores
que se ha invitado a la Organización de Estados Americanos ha invitado al gobierno cubano a que se incorpore nuevamente a lo que es el foro hemisférico, que hay que establecer una diferencia. No es que está excluido de Cuba como Estado-nación del sistema interamericano, sino que su gobierno, por cuanto no cumple con los requisitos de democracia representativa establecidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, por esa razón fue excluido, y que viene de la década de los años 50, 60 del siglo XX, ha estado excluido del sistema interamericano su gobierno, y que creo que el tema, el nudo gordiano de la discusión va a ser fundamentalmente tratar de que Cuba se ajuste a todo lo que son los preceptos de la Carta Democrática Interamericana, que habla fundamentalmente de democracia representativa y no de democracia participativa y protagónica, y unas fundamentaciones de la democracia que son básicas en su cumplimiento.